Regresamos a Noticias 24. Polémica ha generado el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el futuro envío de un proyecto de ley de aborto legal. Tanto Chile Vamos como la Democracia Cristiana ya han manifestado que votarían en contra de la iniciativa. Para profundizar en otros temas, estamos en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Senador, ¿cómo analiza usted el anuncio del presidente Boric? Hay varios, evidentemente, pero con respecto al aborto, que ha generado y ha tenido unas quirlas, digamos, en su propio partido. La cuenta pública es un acto político que le corresponde al presidente. Es él el que tiene que dirigirse al país, hacer un diseño de lo que piensa su gobierno, del estado de situación, plantear los temas que como gobierno le interesa sacar adelante y por lo tanto tiene plena libertad para hacer una proposición al país desde su punto de vista, pero eso significa al mismo tiempo que él se hace responsable de los efectos que sus proposiciones pueden hacer. Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente en que cada presidente haga el diseño que estime conveniente. El presidente se fue por este lado, planteó un tema controvertido, complejo como es el aborto, pero él está en su pleno derecho de hacer el planteamiento que hizo. Uh-huh. Ahora, ¿usted está de acuerdo? Varias frases que han salido desde la Democracia Cristiana. Por ejemplo, el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, quien dijo que el anuncio afecta el clima de acuerdos, pensando no solamente en esta iniciativa que eventualmente ingresaría en los próximos meses, sino en la reforma previsional, también en el pacto fiscal, donde los votos de la Democracia Cristiana son quizás claves. Yo creo que el anuncio del presidente tomó por sorpresa a muchos y produjo un efecto en determinados sectores políticos, y particularmente en la Democracia Cristiana por la conformación ideológica que tiene, porque viene de una matriz del magisterio de la Iglesia, del cristianismo, donde estos temas son muy complejos y difíciles, y por eso que produjo ese efecto. Pero digamos las cosas que hoy día en una sociedad moderna liberal, en una sociedad democrática, no hay temas vetados, y uno tiene que respetar el punto de vista que tengan todos. Otra cosa es cómo uno, en vista del proyecto, en vista de su contenido, toma posiciones, da argumentos y en definitiva termina votando. Pero a mí no me parece que por estar de acuerdo, o perdón, en desacuerdo con el aborto, uno pudiera estar en desacuerdo con reformar las pensiones. Uh-huh. Son cosas que van por un carril distinto. O sea, y no de está hecho, de acuerdo hoy día, con lo que dice el diputado Undurraga, digamos. yo creo que esa fue una primera reacción que hubo el primer día cuando esto fue sorpresivo y encontró a todos, digamos, con un anuncio que no se esperaba, y por eso hubo reacciones de ese tipo. Pero hoy día le puedo señalar que eso ya está superado en el sentido que la Democracia Cristiana votará todos los proyectos en su mérito y que el proyecto de aborto, si el presidente lo presenta, en su momento se discutirá, se analizará y se tomará una decisión. Y en ese es el estado del arte en estos momentos. Uh-huh. O sea, han pasado los días y eso de alguna manera es lo que usted me comenta, senador Huenchumilla. ¿Ha habido una conversación en la interna de la Democracia Cristiana de no, digamos, mezclar las cosas o mezclar Ha habido proyectos? sí, ha habido una conversación como es natural y se ha dicho, bueno, en presencia de qué estamos. Y entonces decimos, mira, estamos en presencia de un presidente que da cuenta y tiene derecho a hacer las proposiciones que estime conveniente. ¿Qué efectos produce eso? ¿Quién se hace responsable de ese nuevo escenario? Es el presidente, pero él lo pensó y lo planteó así. Y así lo han hecho todos los presidentes de la República. Y entonces después, pensando más, se da cuenta de que uno no puede decir, mire, voy a votar todos los proyectos restantes porque estoy en contra de un solo proyecto Uh-huh. hipotético que en algún momento podrá llegar. Entonces yo creo que las aguas han vuelto su cauce normal Yeah. en un debate democrático, en una democracia, no hay temas vetados. Por lo demás, ningún sector puede vetar a nadie, porque nadie es dueño de la verdad en una sociedad y en un Estado laico como este. Y por lo tanto yo doy de alguna manera por superado ese debate que se produjo las primeras horas, digamos, del anuncio del presidente. Sí, usted lo mencionaba, lo que tiene que ver con el aborto para la Democracia Cristiana no es el único partido, pero estamos hablando de la Democracia Cristiana en este caso, no ha sido un tema fácil, nunca lo ha sido, digamos. Otros también, pero prácticamente este en particular. Ayer conversaba, por ejemplo, con el diputado Eric Aedo y él me decía, nosotros estamos abiertos a discutir una iniciativa así,
pero no va a contar con los votos de la democracia cristiana. ¿Usted está también por esa línea? Mire, yo soy abierto a discutir todos los proyectos y no tengo ningún veto contra ningún tipo de proyecto y siempre los voto en su mérito y en su contenido y en los objetivos y fundamentos que el proyecto tenga. Estamos en una sociedad pluralista donde hay distintas visiones sobre estos temas tan controvertidos y uno tiene que estar abierto a escuchar. Después de eso yo tendré que decidir en conciencia cómo voy a votar, pero no puedo tomar una decisión sin antes conocer el proyecto que el presidente quiere presentar y cuáles son los Es decir, el voto alcances de la democracia de ese cristiana de los proyecto. parlamentarios no está escrito, como me lo afirmaba, y se lo pregunté 2 o 3 veces al diputado Edo, que iban a votar en contra de un proyecto de aborto legal. No, no está escrito porque este es un tema también de valores, de principios, donde el valor de la conciencia personal de cada uno lo lleva a que sea difícil tener una regla común. Y por lo tanto yo soy una persona liberal, abierta Ujú. absolutamente a todo este debate, pero primero quiero ver el proyecto del presidente antes Ya. de decir cómo voy en definitiva a Yo lo votar. entiendo perfectamente, votar en su mérito. Ahora, desde el enunciado, porque tiene que ingresar el proyecto y ver en detalle, por supuesto, lo que considera, pero desde el concepto despenalizar el aborto, porque se ha indicado, esto no es para promocionar el aborto, sino para que no criminalizarlo y obviamente generar una realidad donde hay un sector de la población que, aunque es ilegal, lo hace, digamos. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista, desde la despenalización? Mire, digamos lo siguiente, en la sociedad chilena hemos tenido en las últimas décadas un debate muy difícil y complejo respecto a los temas valóricos. Lo fue el divorcio, Sí, claro. que tuvimos 100 años sin que pudiera tener una ley de divorcio en Chile como el único país en el mundo. Ese debate se hizo y el año 2004 salió ese proyecto de ley de divorcio y bueno, y superamos eso. Tuvimos el debate de la píldora anticonceptiva, de la píldora del día después. Mm, Hemos tenido un debate sobre la pena de muerte claro. y ahora tenemos un debate sobre este tema. Siempre un tema difícil y a mí me parece que el Estado tiene que darle una respuesta a mucha gente que se encuentra en situaciones críticas. La pregunta es, ¿puede el Estado tener norma respecto de un conjunto de personas, en este caso las mujeres, que se ven enfrentadas a una situación de la vida donde tienen que tomar dramáticamente una decisión? ¿Tiene el Estado que darle un estatuto, unas reglas, o el Estado tiene que mirar para el lado, cerrar los ojos, hacer como que el problema no existe? Eso hicimos durante 100 años con el divorcio. Y entonces inventan otro tipo de triquiñuelas para alcanzar los objetivos. A mí me parece que no, que el Estado tiene la obligación de tener reglas para todas las situaciones después de un gran debate con todos los componentes, Ujú. digamos, que amerite Sí. una cosa tan compleja como esta. En esa línea, senador, ¿cuánto pesa que hay un antecedente dentro de la democracia cristiana? Que cuando la hoy senadora Yasna Proboste fue candidata presidencial del partido y del sector dentro de su programa de gobierno, se ha reflotado en las últimas horas, ¿existía una propuesta o una promesa de campaña, se diría, en periodo electoral, de aborto hasta las 14 semanas? ¿Se puede Eso desconocer implica eso? que, Que fue refrendado por el eh, partido como por su candidata presidencial, ni más ni menos. efectivamente, en el programa de Yana Proboste había una propuesta sobre esa naturaleza y eso demuestra cómo en este partido que tiene una raigambre ideológica en el cristianismo y en el magisterio de la iglesia, de las iglesias, ha habido un proceso de avance, de apertura, que llevó a que en ese programa presidencial hubiera una propuesta de esa naturaleza. Por lo tanto, no es correcto decir, mire, todas las puertas están cerradas. Por eso yo me abro al debate de las ideas, que es lo que en definitiva hace progresar a la sociedad y darle una respuesta a los sectores que requieren un estatuto de esta naturaleza. Ujú. Senador, vuelvo al tema con que iniciamos esta conversación agradeciendo su tiempo, por supuesto. Lo que fue la cuenta pública, más que anuncios, balances. Y me quiero quedar con un tema que nos ha tocado conversar varias veces con usted, el tema de la seguridad, los balances en términos de seguridad y lo que ha planteado el gobierno en estos 2 años. ¿Cuál es su óptica y cuál es su visión al respecto? Y también en los temas pendientes, digamos. Bueno, diría yo que el tema de la seguridad
no es un problema que se haya producido en estos 2 últimos años, porque este gobierno lleva 2 años en el poder. Entonces, para ser justo, este es un problema que nos persigue hace varios años. El presidente Piñera, que en paz descanse, señaló en su momento, mira, se acabó aquí la La fiesta, puerta se giratoria. acabó la puerta giratoria. Ujú. Entonces, la delincuencia en Chile y en el mundo es hoy día uno de los problemas más graves que existe, porque dice relación con la seguridad de las personas y la seguridad de la familia. Y ahí tiene usted no solo la inmigración y todo lo que significa el crimen organizado, sino que también el narcotráfico, sino que también la sociedad consumista que tenemos acá, las desigualdades profundas que existen, los problemas que tenemos en el norte y en el sur. Entonces, es uno de los temas más difíciles que hay en este momento. Se ha optado por tener una agenda de seguridad en materia legislativa bien profunda y hemos estado despachando muchos proyectos de ley, pero a mi juicio falta lo central, que es una reforma profunda de las policías Ujú. y una Y me reforma adelanto profunda a de la los... ley de seguridad, lo hemos conversado tantas veces en esta entrevista. Exactamente, a tener una institucionalidad más fuerte como es el ministerio y sobre todo a tener servicios de inteligencia modernos que puedan hacer una política de anticipación. Yo soy muy partidario de eso porque los delitos y los hechos te rebotan en la cara. El ideal es que tú te anticipes como Estado y puedas neutralizar la ocurrencia de esos tipos criminales y te pille, digamos, simplemente sin tener una reacción oportuna, como sucedió, por ejemplo, con la muerte, el asesinato de los 3 carabineros en el sur hace unos par de semanas atrás. Ujú. Ahora, con el proyecto de ley de seguridad, para tener su visión como parlamentario y tenerlo claro desde la ciudadanía, digamos, ¿está congelado, paralizado, falta avance, falta urgencia, falta mayor discusión? ¿Qué le falta, digamos? Porque en otras conversaciones llego un poco a esa conclusión, ¿ah? Que hay una mirada bastante transversal de que hay que hacer algo con la inteligencia en términos de la seguridad, con la prevención y no reacción, pero hace falta este marco normativo moderno, ágil, efectivo, que por lo menos en la discusión, que no es para nada fácil, lo pongo también en ese punto, sigue más bien entrampado, ese podría ser el concepto. El proyecto sobre servicios de inteligencia está en estos momentos en la Cámara de Así Diputados. es. Y yo creo que la dificultad estriba en el tipo de servicio que tenemos que tener, porque hoy día la ANI es un servicio que hace solamente análisis de fuentes abiertas de Chile y del extranjero, pero para operar en fuentes cerradas, que es donde verdaderamente uno puede encontrar las respuestas a los problemas más profundos del crimen, bueno, tiene que recurrir a la Policía de Carabineros e Investigaciones, y entonces no tiene agentes propios. Creo yo que tenemos que tener modelos distintos de lo que como se hace, por ejemplo, en Europa, fundamentalmente en España, en Estados Unidos y en Alemania, fundamentalmente. Y entonces estamos tratando de tener una cosa más vigorosa desde el punto de vista de una Agencia Nacional de Inteligencia. Lo estuvimos conversando hoy día en la mañana, cuando estuvimos viendo las reglas del uso de la fuerza en la Comisión de Defensa. Y esperamos entonces que podamos llegar a un acuerdo de tener un sistema robusto, firme, potente, con tecnología y con facultades y supervigilancia democrática de un servicio de inteligencia que responda a las necesidades que hoy día tiene las inseguridades que vive el mundo Ujú. y particularmente la sociedad chilena. Sí, hago un paréntesis, aprovecho que usted lo mencionó, reglas de uso de la fuerza. Ya, senador, ¿se descarta la posibilidad de que se reponga esta indicación, este punto, para reponer, valga la redundancia, la justicia militar y que en algún minuto generó muchísima discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados? Estamos viendo ese proyecto, como se dice en jerga legislativa, en general. Ujú. Y probablemente en las próximas semanas lo vamos a votar en general. Y después de eso viene la discusión en particular, o sea, artículo por artículo, inciso por inciso, y donde tienen la posibilidad los senadores de presentar indicaciones y el gobierno también, por supuesto. Y ahí vamos a ver si los senadores van a reponer o no esa indicación en el seno de esta comisión unida, en que está trabajando la Comisión de Defensa y de Seguridad, y por lo tanto eso está abierto. Ya. Si lo ¿Se van ve a ánimo por presentar parte de la algunos oposición senadores de o no, reponerlo? no lo sé. ¿Perdón? ¿Se ve ánimo por parte de la oposición de reponer este tema? Escuchamos al principio del debate de que lo iban a reponer, pero ahora han pasado un par de semanas
y no hemos vuelto a hablar sobre el tema, pero yo supongo que cuando entremos en la discusión del articulado mismo, es probable que se vuelva a presentar esa indicación y ahí tendremos que examinarla desde el punto de vista constitucional, su admisibilidad y sus efectos legales que tiene en la estructura del proyecto. Sí. ¿Y cuál es su visión personal sobre este punto en particular, senador Huanchumilla? Mire, yo le doy primero una respuesta jurídica en el sentido de que el objeto de este proyecto de ley no tiene nada que ver con los tribunales. Por lo tanto, una indicación de esa naturaleza está fuera de las ideas matrices y eso fue lo que hizo la Cámara de Diputados y por eso la declaró inadmisible, porque una indicación tiene que estar de acuerdo con los fundamentos, los objetivos y las ideas matrices del proyecto, cosa que esto no sucede. Pero desde el punto de vista más sustantivo, yo creo que Chile dejó muy atrás la estructura que hizo la dictadura en cuanto a que los civiles fueran juzgados por los tribunales militares. Es volver a retroceder en la historia, porque los tribunales están para juzgar a los militares con delitos militares al interior de los recintos militares y por lo tanto es una competencia acotada. Y meter a los civiles en eso sería retroceder en el avance que como sociedad moderna tenemos que hacer. Senador Francisco Huanchumilla, nuevamente gracias por acompañarnos y conversar de los distintos temas aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gusto saludarlo. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego.